Hola amigos, bienvenidos al canal de Mundo Despierto. Vamos a hablar hoy sobre oración o invocación. Y es que cuando uno analiza muchas cosas, uno analiza la humanidad, uno mira todo lo que ha pasado en la historia, tanto religiosa, en el oscurantismo, en lo que las personas llaman dos partes de la historia, lo antiguo, lo nuevo, antes de Cristo, después de Cristo, etcétera. Cuando uno analiza todos esos factores, se da uno cuenta que definitivamente el mundo, en vez de ir a algo mejor, cada día va peor. Y bueno, digamos, si miramos la historia, pues también ha sido muy malo en el pasado. Y el presente, pues no es muy alentador. Y todo eso surge por la necesidad de muchas personas que están buscando lo espiritual. Y siempre se le ha hecho pensar al ser humano que hay alguien que los puede ayudar. Y de hecho todo esto también comienza en los indígenas buscando dioses, sacrificando a sus dioses y haciendo una cantidad de cosas que ya hemos hecho un video sobre todos estos dioses y los sacrificios humanos. Y creo que alguien metió en la cabeza al ser humano que tiene que estar buscando en una iglesia, en oración y todo este tipo de cosas a un ser supremo que debería ayudarlos, ¿no? Porque si oran van a recibir, etcétera. Y hago aclaración antes de seguir en este video de que no es querer, digamos, promover el ateísmo como muchas personas piensan. Es simplemente tratar de que las personas piensen un poco, investiguen, analicen y se quiten un poco todos esos velos doctrinales, todos esos velos religiosos que no los dejan ver más allá, que hagan investigaciones serias, neutrales, que no solamente se sienten a escuchar a un cura, a un pastor, y a muchos que se autoproclaman líderes religiosos o que pueden mostrar el camino. Y creo que cuando comenzamos a analizar eso con criterio, vamos realmente a encontrar cosas bien interesantes. Me llama mucho la atención, bueno, yo hoy estoy haciendo este video el día 30 de octubre del año 2019. Mañana, 31 de octubre, es el llamado Halloween y Día de las Brujas y todo esto. Y allí en este punto, pues mucha gente habla de que eso es malo, de que eso es invocación de demonios, que, bueno, están estos dos puntos, tanto los de la iglesia como la gente que del común que lo ve esto como una celebración de niños, etcétera. Pero no me voy a concentrar en esta fiesta, simplemente voy a hacer una acotación con respecto a algo que me llamó la atención, de que hicieron una tabla Ouija gigante, casi de grande como una cancha de baloncesto en una ciudad llamada Salem, en el estado de Massachusetts. Y esto ha traído mucha controversia porque la gente dice, o la gente que es religiosa dice, esto es un portal que va a traer más demonios, que va a traer muchas cosas negativas a los niños y al mundo, etcétera, y que son portales oscuros. Pues sí, tal vez tengan razón, o sea, no es nada bueno, o sea, se han dado muchos ejemplos de personas que han jugado con este tipo de cosas, la llamada Ouija, y se han visto cosas feas, ¿no? Posesiones demoníacas, cosas que no están bien. Pero allí no queda la cosa. El punto es analizar si realmente esto de los tales portales, de las invocaciones, es solamente del satanismo, de las películas de terror, de todo esto que siempre nos han vendido incluso en Hollywood, o si realmente esto que las personas denominan oración y estar buscando a algo, invocando a alguien que les ayude, bien sea un ser supremo, bien sea ángeles, bien sea a lo que sea, con diferente nombre, si no es lo mismo. Si no están jugando o están cayendo en el mismo juego de estos seres duales que se presentan como luz y se presentan como oscuridad. Y eso es lo que tenemos que analizar. Y para poder entender eso, si vamos a la parte bíblica, por ejemplo, hay una historia en Segunda de Samuel, Primera de Samuel, donde allí ocurre algo con el rey Saúl, que digamos cometió errores, entonces dice que el espíritu de Jehová se apartó de él
y lo atormentaba un demonio o un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces aquí nos deja, digamos, como pensando realmente de quién provienen entonces los demonios. Aquí no está hablando de que un espíritu malo de parte de Satanás, sino está diciendo que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Quiere decir que obviamente que este ser maneja toda esa parte. Y hemos hablado un video que es muy antiguo en donde hablamos sobre los demonios, de donde nace toda esta historia, y que hay muchos libros apócrifos donde se nota y se explica específicamente que el mismo Jehová es el creador de todo ese tipo de cosas, de demonios, que tiene legiones que le sirven a él, que incluso el mismo que llama Satanás está también a su servicio. Lo hemos visto en otros videos, pero pues como no quiero hacer videos tan largos y volver a repetir cosas, sencillamente el punto es que aquí hay un espíritu malo de parte de él. Quiere decir que aquí entra esa parte dual a jugar un papel importante, en donde si alguien no le obedecía, entonces le enviaba demonios para que lo atormentaran, o para que lo enfermaran, o para que le quitaran incluso la vida, como pasó en la historia que hablábamos de Job, a sus hijos e hijas, etc. Así que quien está realmente a cargo, según la Biblia, de toda esta parte oscura, es el mismo Jehová. Y entonces, cuando miramos, por ejemplo, los famosos profetas ungidos de Dios, aquellos que la gente los tiene en un alto concepto, como en el caso de Eliseo, vemos aquí una historia que a mí siempre me ha parecido muy terrible, y que digo yo, si personas leen esto, ¿cómo pueden creer que realmente estos personajes, si es que existieron, eran realmente hijos de Dios, o a qué Dios servían? Todas esas cosas son importantes analizarlas. En Segunda de Reyes 2:24 y en el verso 23 habla de que Eliseo iba caminando y unos muchachos o unos niños empezaron a gritarle: calvo, sube acá. Empezaron a burlarse de su calvicie. Entonces en el verso 24 dice que él los voltea a mirar y los maldijo en el nombre de Jehová. Y entonces aparecieron 2 leones feroces y devoraron a 42 muchachos de este grupo. Uno dice, ¿cómo así? Solamente porque le gritaron calvo, entonces se envía una maldición sobre ellos prácticamente, y Jehová autoriza a venir 2 osos y devorar a todos estos niños, a todos estos jóvenes. ¿Qué tipo de historia es esa? ¿Qué tipo de invocaciones que hacía este hombre? ¿Y cómo es que un supuesto ser un hombre ungido y todo esto maldice a unos jóvenes por algo tan insignificante, y entra la muerte y entra en una escena terrible que si la hicieran en una película todo sería distinto? Entonces todo ese tipo de cosas lo ponen a uno a pensar si realmente la gente no se pone a analizar que aquí están prácticamente estos seres duales jugando con ambos bandos. Y a veces ven todo esto como la tabla Ouija, malo y todo eso, sí, cierto, pero también hay historias dentro de este mismo libro, aquí en un libro que dicen sagrado, etcétera, que realmente demuestra también una oscuridad bastante, bueno, para analizar, ¿no? Es una oscuridad terrible. Otra parte de la historia del rey Salomón, en donde a él se le atribuye un testamento, el testamento de Salomón, un libro encontrado, unos escritos encontrados en el siglo VI y VII, en donde se habló sobre esto, donde se decía que el rey Salomón, parte de su fama y todo ese poderío que tuvo, y todo eso de que haya sido conocido en todos los lugares, tenía que ver con la ayuda de unos espíritus que lo ayudaban a hacer todo este tipo de cosas. Y se habla de 72 espíritus que en realidad eran como demonios, que tenían nombres específicos y que tenían funciones específicas. Algunos dicen que él mismo es el autor de este libro. Otros dicen que no, porque allí hay, digamos, también se habla también de Jesús, etcétera, y pues no podía ser de esa época, y podríamos estar pensando que allí hay entonces de pronto una duda sobre eso, pero el punto es que aparece este libro, y que en realidad pues deja pensando el hecho de que este tipo de espíritus hayan prácticamente
manejado su vida, y se habla de que cuando él prácticamente hace ese pacto de que recibe sabiduría, quien le empieza a dar todo este tipo de herramientas son todo este tipo de espíritus de parte de con quien hizo el pacto, en este caso Jehová. Después más adelante dice, si digamos vamos a la parte bíblica, la gente dirá, no, pero eso es un libro que eso no es confiable, no podemos creer que eso lo escribió él, pero si vamos por ejemplo a la misma Biblia, en Primera de Reyes, el capítulo 8, verso 12, dice que cuando Salomón hizo el templo, él dice que él le dice y reúne al pueblo y dice que Jehová le dijo que él habitará en la oscuridad. Noten bien eso, o sea que él habitará en la oscuridad. Hay algunos otros pasajes donde habla de eso mismo, no habla de la luz ni nada de eso, sino que está en la oscuridad. Y después de que hace todo esto en el templo, pasa una serie de cosas terribles donde el mismo Salomón le ofrece sacrificio prácticamente de inauguración de este templo a su Dios Jehová, en donde prácticamente asesina o sacrifica a 22,000 bueyes y a 120,000 ovejas, según lo que está en Segunda de Crónicas 7:2. Usted se puede imaginar esa escena en ese sitio, 120,000 ovejas. Eso es mucho, son demasiados animales. Eso era un correr de sangre terrible en ese sitio. Entonces uno dice y analiza estos puntos. Primero, él tiene invoca a este Dios, ¿no? Tiene una conversación que en cierta forma tiene que ver con la invocación a este Dios Jehová. Luego tiene que ver esa parte en donde le dice al pueblo que él habitará en la oscuridad, y luego tercero le ofrece sacrificio de bueyes y de ovejas en cantidad. En este caso 120,000 ovejas es demasiado. ¿Y para qué? ¿Para qué ofrecer todo este tipo de sacrificios? O sea que venimos viendo que esto está en las diferentes culturas, ¿no? Tanto de indígenas y todo, de sacrificar a los dioses, sacrificar animales, sacrificar seres humanos. Y el ser humano hasta el día de hoy sigue todavía creyendo en todo este tipo de cosas, o en este tipo de seres que les piden este tipo de sacrificios. Entonces aquí en esta historia de Salomón hay un relato bastante oscuro y que merece la pena analizarse y darse cuenta que realmente todo este tipo de conversaciones con este ser, cuando Moisés hablaba siempre que iba a consultar a Jehová, o sea, como a orar o a invocar, siempre las respuestas eran bien fuertes, ¿no? De matar, de apedrear, de una cantidad de cosas bien pesadas dentro de este libro. Entonces ahí uno analiza todo esto y empieza uno a entender que definitivamente esto de orar muy espiritualmente en la antigüedad no era así, sino que esto iba acompañado de muerte y de sacrificios. Ahora les voy a mostrar un video sobre algo que ocurrió en China, y es que me llama la atención porque es interesante el hecho de que en un hospital, digamos, lograron sanar a una persona de un cáncer de vejiga, un tumor de vejiga, y cómo en ese hospital algunos médicos y algunos practicantes se unieron allí, y no fue una oración, sencillamente dijeron una palabra muy clave, decía será hecho, será hecho, será hecho, lo repetían todo el tiempo, obviamente en este lenguaje, y el tumor tuvo un efecto. Y allí pues es algo interesante para analizar, pero primero veamos el siguiente video. 法器，各位老师，咱们一块用力量法器。身体的健康开动散，遥控的听人哗哗哗散哗散哗散哗散哗散哗散，晓得吧？哗散哗对散哗散哗散，看那个看得下去，确实。人就想了一下就彻底散掉。你放松，放松点，散，够深的散，哗散，哗散，哗散，哗散，哗散，行了，站定，好，散，哗散，没了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 ，站定，哗散，没了，好。
没看过，能看出来，这是您这个，现在只能放下来。这个有在有哈，60分钟那个上了，好了。Después de ver ese video, pues lo puse con sonido, pues no podemos entender en su idioma, pues por los que no hablamos ese idioma. Pero el hecho es que después de ver ese video uno entiende que la oración, o lo que llaman la oración, cuando hablamos de invocación es eso, cuando se dice un nombre sin conocer realmente qué es lo que hay allá, sin entender todos estos contextos, sin leer, sin investigar y darse cuenta quién es realmente, por ejemplo, Jehová. Y todo este tipo de personajes que en realidad lo que más trajeron fue muerte que otra cosa. Y ahí es donde podemos decir que en vez de oración es más una invocación a seres de oscuridad y a seres duales que juegan con el ser humano o lo manipulan, y lo han manipulado a través de diferentes culturas. Pero en este caso es interesante ver cómo los seres humanos pueden entender el hecho de que no necesitan hacer eso, no necesitan invocar a nadie, no necesitan buscar ningún Dios, sino solamente se unen con un fin común, y los seres humanos juntos pueden lograr desarrollar el poder de algo que todavía de pronto no entendemos, porque todavía no alcanzamos a comprender la capacidad de todo lo que nosotros podemos hacer. Entonces es algo más del ser humano, es algo más de las herramientas que tenemos, y que eso es lo que deberíamos hacer realmente en diferentes situaciones de la vida. Y es por eso que cuando se acerca a todas estas celebraciones de Halloween, miramos por ejemplo que también en México es muy fuerte para ellos el Día de los Muertos, que celebran esto. Y es lamentable, ¿no? Porque no analizan que todo este tipo de celebraciones que parecen tan inocentes, en realidad están trayendo eso, están invocando muerte, están invocando tragedia. De hecho, México es uno de los países más violentos en la actualidad, donde matan muchísima gente, donde está muriendo demasiada gente. Y como que ellos no se ponen a analizar de que están siendo víctimas en cierta forma de esta dualidad, ¿no? La dualidad oscura, por un lado, en todas estas celebraciones, la dualidad religiosa que les hace pensar que allí hay luz, pero que realmente también están en lo mismo, y no solamente en México, sino en Latinoamérica y muchos países donde se practican religiones que tienen que ver con este Dios Jehová, todas, cualquiera, quiero nombrar, ya cada cual sabrá a qué me refiero, o a qué religiones que donde lo nombran, pues prácticamente todas lo nombran, y allí pues estamos viendo que es un ser realmente que invocarlo no es algo que haya traído nada bueno para la humanidad. Más bien está trayendo cosas negativas. Hay que alejarse de todo ese tipo de cosas, de estar invocando, de estar orando sin saber realmente lo que se está haciendo. Porque no estamos viendo fruto, no estamos viendo que realmente el mundo esté cambiando. Lo que necesitamos es acción, y lo que necesitamos es entender el poder que el ser humano puede desarrollar dentro de sí, y sobre todo cuando están unidos, como hablábamos en el caso del hospital en China. Ese es uno de los problemas, que algo que están haciendo es que nos dividen a través de la política, nos dividen a través de la religión, y no dejan que nosotros como seres humanos nos unamos a tener algo bueno, algo positivo, y que podamos comprender más quiénes somos nosotros. Por eso es que muchas personas creen que están buscando la luz, y realmente sin quererlo están invocando la oscuridad. Aquí pues es algo lamentable todo esto. Otro ejemplo bíblico en este aspecto es, por ejemplo, cuando el mismo profeta Elías, también en algún momento, que hablaba de unos sacerdotes que no creían en Jehová y le llamaban los sacerdotes de Baal, y hacen como una apuesta a ver cuál es el verdadero Dios, y entonces los de Baal danzaban y no pasaba nada, y entonces el oro a Jehová, y entonces vino fuego del cielo y consumió el holocausto que había ahí, unas piedras que habían puesto, y entonces él procedió a decapitar a cada uno de los sacerdotes de Baal. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que se invoca y se lleva a la muerte? Porque no hay un diálogo, no hay una forma de decir, bueno, ahora arrepiéntanse, y esto no, trae muerte. Tanto así que Elías dice en estos mismos escritos que se deprimió por lo que hizo y salió a esconderse, porque obviamente fue algo muy violento. Esto me recuerda también a estos dioses como los que hay ahora en Occidente, ¿no? Es que
sobre todo este Dios de Occidente, Jehová, y ahora también que Alá, pero que hemos hablado de que son el mismo, y que en realidad es increíble cómo en el pleno siglo XXI también pasa algo parecido, ¿no? Se decapita a alguien y se venera a este Dios, en este caso Alá, que viene siendo Jehová también. Entonces, estamos viendo eso, que prácticamente la oración es más invocación hacia lo oscuro, hacia lo malo, hace que el ser humano haga cosas terribles, como pasó con Eliseo, que maldijo a estos muchachos, con Elías que decapita a estos, y muchas cosas que pasan y muchas historias que hay. Así que esto no se trata solamente de satanismo y cristianismo, satanismo y supuestamente Dios y una guerra entre los dos, ¿no? Realmente es una dualidad entre ellos que están manipulando al ser humano, y que la mejor manera de salir de todo esto es cuando entendemos que como seres humanos nos unimos. No invocamos nada, es mejor no orar sin conocer absolutamente nada, no invocar, y que el día que entendamos que lo que tenemos que desarrollar es el poder de nuestra palabra hacia lo positivo, en vez de decir maldición, como lo dijo Eliseo hacia estos muchachos, más bien decimos algo positivo hacia las personas, más bien tratamos de que las cosas, hablar de que las circunstancias sean mejores, nos unimos como seres humanos, entendemos que somos todos seres humanos y que merecemos respeto y que deberíamos más bien luchar por nosotros, luchar por entender que la vida es muy importante, que no podemos andar matando en nombre de dioses, sacrificando en nombre de dioses, sino que realmente deberíamos nosotros entender que nosotros como especie humana somos muy valiosos y que deberíamos protegernos por encima de cualquier cosa. Eso sería y debería ser lo más importante. Así que esto de las oraciones realmente son invocaciones a entidades oscuras que tienen esa dualidad de luz y oscuridad, y que lo mejor es mantenerse alejado de todo eso para que no tomen control de una vida. No me daría el tiempo para hablar también de las iglesias estas que pasan tantas cosas donde la gente prácticamente pareciera que estuviera endemoniada, y sin embargo cuando también están supuestamente llenos del Espíritu de Dios, también están en las mismas, digamos, situaciones feas, movimientos raros. Pero bueno, eso sería otro video porque no nos da el tiempo. Pero realmente lo que quiero dejar claro en este punto es que lo más importante es entender de que debemos protegernos y que el ser humano debe tener cuidado con todo esto de las oraciones, porque muchas veces terminan haciendo invocaciones oscuras y aunque tengan muy buenas intenciones. Lo dejamos en este punto y como siempre les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.